Oye, país, buenas noches, oye país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche. Lluvia a lo largo ya de este fin de semana, unas lluvias que han aparecido por ahí, uno que pensaba que esto se estaba yendo y con este frito cualquiera se da una gripe mala. Yo pasé eso esta semana y yo sé lo que es eso. La visita de Marco Rubio ocupó toda la atención nacional, lógicamente, y hay sus remanentes de qué pasó, de qué no pasó, pero también hubo temas interesantes en la economía, en otras áreas. Las perspectivas del gobierno que se encamina al 27 de febrero, cuando el presidente rinda sus memorias y pondrá quizás en perspectiva ya mucho más detallada hacia dónde va el perfil del 2025. Estos y otros temas después de la pausa. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se marchó de República Dominicana tras una visita de poco menos de 24 horas en la que se reunió con el presidente dominicano Luis Abinader, en un encuentro en el que ambos gobiernos hicieron importantes anuncios para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. En su visita, Rubio afirmó que el problema de la crisis en Haití es responsabilidad de sus élites y que el país no pedirá a República Dominicana la llegada de una ola migratoria de haitianos. Reiteró que en Haití habrá oportunidades de estabilidad cuando se eliminen las acciones de pandillas armadas que operan en esa nación y recordó que en el Congreso de Estados Unidos se estudia una ley de la que es uno de los creadores cuando fue senador para incentivar la inversión extranjera en Haití, pero que esto solo será posible cuando cesen los niveles de inseguridad. El presidente de la República, Luis Abinader, dijo que estudios preliminares indican la existencia de 100 millones de toneladas de tierras raras en el país, una cifra que de confirmarse representaría un importante recurso estratégico para la nación y sus socios comerciales. El mandatario dominicano se expresó durante se desarrollaba la conferencia conjunta con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien destacó el interés de Washington en colaborar con el desarrollo de este recurso, clave para el avance tecnológico y la seguridad nacional de varios países. Un apagón en el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez, AILA, ocurrido la noche de este jueves hasta la madrugada de este viernes, generó largas filas en los counters de varias aerolíneas que operan en la terminal. Fue un corte energético programado que duró desde las 11:19 de la noche hasta las 3:01 de la madrugada, informó Luis José López, director de comunicación corporativa de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI Aerodón. El líder supremo de Irán dijo hoy que las negociaciones con Estados Unidos no son inteligentes, sabias ni honorables, después de que el presidente Donald Trump planteara conversaciones nucleares con Teherán. El ayatollah Ali Khamenei también sugirió que no debería haber negociaciones con un gobierno así, pero no llegó a dar la orden directa de no entablar diálogo con Washington. Un total de 33 personas murieron en Ankara en los últimos días tras beber alcohol adulterado, informó el gobernador de la provincia capitalina, Basit Şahin, quien precisó en rueda de prensa que 20 personas siguen hospitalizadas en cuidados intensivos. En un gran operativo contra la venta de alcohol ilegal, la policía turca investiga 32 personas, de las cuales 13 ya fueron arrestadas, mientras que se incautaron 102 toneladas de alcohol metílico y etílico. La Corte Penal Internacional hizo un llamado a sus Estados miembros para que se opongan a las sanciones impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y alegó que la medida era un intento de dañar su trabajo judicial independiente e imparcial. La Casa Blanca emitió en la víspera una orden ejecutiva en respuesta
a lo que denominó acciones ilegítimas y sin fundamento que apuntan a Estados Unidos y a nuestro aliado cercano Israel. Se refería a la orden de arresto que la Corte Internacional Penal emitió el año pasado contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por presuntos crímenes de guerra en Gaza. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad, con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Concluimos el primer mes del año. Se nos fue un mes de los 12, una duodécima parte del año. Y ya comienzan a salir los informes de cómo va el comportamiento de la economía para 2025. Ya 2024 es una referencia. Se habla ya de la inflación, el Banco Central comenzó a emitir sus documentos correspondientes al seguimiento de la economía por año. ¿Qué pasó en este primer mes del año? Carlos Cuello, ¿quién mejor que él para indicarnos? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, el Banco Central ya entregó lo que fue la medición de la inflación. Medida a través del índice de precio al consumidor utilizando la canasta familiar. El IPC. Exacto. De acuerdo con las mediciones del Banco Central, la inflación para el mes de enero fue de 0.37% para el mes de enero, y el acumulado interanual, sería de enero a enero, ¿no? Un año, no calendario, es de 3.32. Terminamos el año con 3.35, o sea que es una reducción en lo que es el comportamiento. Y lo más importante, que con esta medición de 3.32 ya lleva 14 meses consecutivos la inflación, o el porcentaje de inflación, experimentando reducciones. Ni que decir que se sitúa más cerca de lo que es el extremo inferior del rango metainflación, que es el 4% como media, ¿no? Y está más cerca del 3% que del 5%, que sería como tiene un rango de 1%, por encima o por debajo, ¿no? Por debajo. O sea que es un buen logro. Pero comenzando, todavía falta mucho, pero son los perfiles que uno va viendo. Es cierto, no podemos hacer proyecciones. Uno va viendo los perfiles. Mira, siempre es bueno cómo se arranca. Incluso claro, en los mercados de valores hay algo que le llaman el efecto enero. Y hay quienes pronostican que si enero fue bueno, el año será bueno. Acuérdate las cabañuelas. Ah, sí, que lo llevaban los abuelos. Los abuelos, claro. Bueno, entonces enero tiene esa peculiaridad. Cuando el año arranca bien, por lo menos uno se hace la idea de que va a ser mejor el desempeño. En este caso, pues la inflación subyacente fue de 4.03. La inflación mide mejor lo que es el impacto de la política monetaria, que también se sitúa dentro de los rangos metainflación. Otro dato que también el Banco Central reveló fue el de la tasa, al cerrar el mes de enero, la tasa de política monetaria, que decidió mantenerla invariable. En 5.75, ya le ha recortado de marzo del año pasado acá unos 275 puntos, ¿no? Y en este caso coincidió que el Banco Central no modificó esa tasa, que la Reserva Federal también la mantuvo en 4.25. No es tan distante, para una moneda como la nuestra, que se ha estado depreciando
Se depreció el año pasado en torno a un 5%, 5 o 6%, ¿no? Entonces, están bastante cercanas que están las tasas. Pero lo cierto es, como comentábamos anteriormente, que es prácticamente imposible que el Banco Central nuestro siga aplicando la reducción a su tasa de política monetaria, mientras la Reserva Federal la mantiene. La reduce o la mantiene. Sí. Pero Carlos, perdón señores, Carlos, en esta semana y la semana pasada, pues en esta semana principalmente, hubo un deslizamiento un poquito hacia el alza de la tasa de cambio y de buenas a primeras aguantó. Yo pensé que podía ser lo que tú has mencionado muchas veces, de que en enero generalmente hay un incremento de la tasa de cambio. Primer trimestre del año. Sí. Reposición de inventario. Sí, principalmente por eso. Y no hay la abundancia que llegó en diciembre de unos dólares que entran y ese tipo de cosas. Entonces, subió y mucha gente se preocupó porque subió a 61 y tanto y hasta topó los 62. Hasta los 62 y se preocupó, pero como que se aguantó de nuevo. ¿Inyectó el Banco Central? Es posible. El Banco Central, bueno, lo hizo el año pasado, utilizó más de 2.000 millones de dólares. Sí, en varias ocasiones lo hizo, claro. De hecho, cerró con 13.400 millones de dólares de reserva este año. Sí. Antes había cerrado con 15.000 millones. Sí. Entonces, ese es uno del uso posible que tienen las reservas internacionales. Pueden, en un momento determinado, buscar estabilizar el tipo de cambio, no anclarlo, pero sí estabilizarlo para evitar esos altibajos, ¿no? Que más que el coeficiente o la expresión cambiaria, también puede llevar a un nerviosismo al mercado, claro. Que agregue leña al fuego. Sí, eso es así. Entonces, el Banco Central podría estar utilizando... El nerviosismo provoca que salgan a buscar dólares y que se encarezcan los dólares, porque entonces se produce una demanda superior a lo que está estimado. Con el impacto que tiene la depreciación de la moneda sobre la inflación. Correcto. Y los tipos de interés. Correcto. O sea que en ambos casos no se trata solamente de una variable, sino los vasos comunicantes de esa variable, otras que son muy estratégicas. Claro. Es que tiene mucha influencia y mucho impacto en muchísimas, en casi todo lo que tiene que ver con la economía. Con una depreciación cambiaria acelerada y un nerviosismo en torno a las expectativas, ¿no? Es imposible mantener estabilidad de precio. Y ni que decide tasa de interés. Sí. Porque cuando sube la inflación, las tasas de interés necesariamente tienen que ser ajustadas al alza para compensar el rendimiento, sobre todo a la tasa pasiva. Porque si tú tienes una tasa, el Banco Central, tu banco te está pagando, digamos que un 5% de interés, pero si la inflación es mayor que ese interés, entonces sencillamente tú estás recibiendo una tasa de interés real negativa. No, eso es así. O te estaría descapitalizando porque va a valer menos, aún con el rendimiento. Tu depósito, tu ahorro va a valer menos cuando decidas retirarlo. Claro que sí. Es una política negativa. Por eso el Banco Central le da un seguimiento tan permanente, ¿no? Monitorea lo que es el comportamiento de la inflación. De hecho, su política monetaria está orientada a mantener un objetivo meta inflación desde el 2012. El Banco Central ha hecho un análisis sobre la economía, lo que pasó, lo que ha pasado, lo que viene. ¿Cuáles son esas bases principales de ese análisis? Lo primero es dar una respuesta, ¿no?, a un panorama que ustedes lo comentaban anteriormente, matizado por un nerviosismo casi global, ¿no? Con todos estos cambios y además la impredecibilidad de las decisiones del presidente de los Estados Unidos. De la política americana, sí. Claro. Entonces el Banco Central aquí primero resalta lo que ya todos sabemos, ¿no? La fortaleza de la economía dominicana, respaldada por su crecimiento del año pasado de un 5%, una inflación de 3.35%, la creación de más de 150.000 empleos y una población ocupada de 5 millones de personas con una tasa de desempleo de 5.3%, los niveles de prepandemia, ¿no?
fortaleza, ¿no? La calificación por las 3 principales calificadores de riesgo de BB con expectativa positiva estable. Destaca también que la inversión extranjera sobrepasó los 4.500 millones de dólares, suficiente para compensar el déficit de las cuentas corrientes de la balanza de pago. Y obviamente que partiendo de esa fortaleza, entonces aquí plantea que la expectativa para el año 2025 en un entorno muy convulso, ¿no? Con un mercado muy volátil y con problemas geopolíticos muy serios, ¿no? La economía dominicana se presenta, ya que se entiende que, o así que está proyectado, que fue la economía de mayor crecimiento y se proyecta para este año también como la economía de mayor crecimiento en la región, ¿no? Entonces, estos resultados son la mejor fortaleza de la economía. Obviamente no podemos hacer un trasplante, pero con esta fortaleza que tiene la economía, es de suponerse que está en mejores condiciones para soportar el impacto de los cambios que se están produciendo en los mercados. O sea, yo creo que fue muy oportuno. Primero, el diagnóstico y segundo, el pronóstico sobre la base de que, mira, el diagnóstico que yo tengo de ti es este y este. Pronóstico con esos indicadores, si no es que, no te puedo garantizar que voy a mantener esos indicadores, pero sí que tú estás en condiciones para soportar, para resistir cualquier posible impacto. Porque no es lo mismo un impacto negativo en un cuerpo que tiene indicadores, que tiene fortaleza, que en un cuerpo que está debilitado. Claro. Y esa es la lógica. Además le da herramientas para poder enfrentar las adversidades. Claro. Porque ya tiene experiencia ganada de lo que está pasando. Sí, pero fíjate que además de los problemas geopolíticos y todo esto, estas declaraciones que a diario introducen más nerviosismo en los mercados, hay una realidad. El dólar y el euro, que son las dos grandes monedas líderes del mundo, que generalmente ha mantenido una brecha de en torno a un 10%. Sí. Esa brecha ahora está en 1.04. Eso significa que el dólar se está fortaleciendo. Y un dólar fuerte, obviamente que va a encarecer más las importaciones nuestras de Estados Unidos, ¿no? Y si lo que se pretende en el caso de Estados Unidos frenar importaciones y aprovechar exportaciones, con el dólar fuerte se le va a hacer más difícil apoyar las exportaciones. Se proyecta también que, y esto podría ser positivo para nosotros, que el petróleo podría situarse en torno a los $64 para este año, con la política energética del presidente Trump, ¿no? Eso, por un lado, puede ser positivo, pero también desestimula lo que son las inversiones en energía limpia, como ya ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Sí, sin embargo. Y nos hace más vulnerables con el cambio climático. Eso te iba a decir, eso es más vulnerable para nosotros. Puede tener costos, ¿no? Para el planeta. Sí, pero yo lo veo en el marco de nosotros mismos. No, que estamos en el trayecto del fenómeno meteorológico, ¿no? Claro. O sea que en lo inmediato tú podrías reducir costos. Pero a largo plazo. Exacto, porque el cambio climático es una realidad, eso no podemos negarlo. Y va de mal en peor. Por eso te digo, entonces, lo que tú puedes economizarte en costo ahora, lo que pasa con la deforestación. Tú puedes, una empresa contaminando puede reducir costos de producción, pero a la larga, el daño que está haciendo el daño ecológico, eso podría ser irreparable. Irreparable, así mismo es. Pero vamos a ver qué resulta de eso. Pero mira, Carlos, en esta semana comenzaron las discusiones en el Comité Nacional de Salarios sobre el aumento de salario que pusiera sobre el tapete el presidente de la República. Si bien se sabía que este año tocaba la discusión en el comité tripartito, que es el gobierno, los patronos y los sindicatos, siempre se dejaba un poquito más, llega marzo, abril, comienza, incluso el sector patronal dijo en la reunión, nos sorprendió que fuera tan rápido, dijeron ellos, claro, porque lo esperaban a más largo plazo. ¿Qué tú crees que va a pasar ahí? Porque ya hay una decisión del gobierno de poner ese 20% sobre la mesa. Los trabajadores hablaron de un 30 para bajar un 20. Entonces, yo creo que los empresarios la llevan forzada.
Sí, muy forzada porque en el caso del 20, pues, es lo que tú dices, de los 3, ya hubo uno que dio número, Sí, que se supone que es el árbitro. sí, sí, sí. Y la tiró un poquito. Claro. Y 2 tienen mayoría. Claro, Y lo han hecho en otras ocasiones. claro. La posición de los sindicalistas, que es de un 30%, A bajar a 20. lo cual llevaría el salario, la escala superior del salario mínimo a 32.487, prácticamente 32.500 pesos, ¿no? Eso equivale a $525. Sí. Nos situaría entre entre los países, claro, eso es la escala superior, pero nos situaría entre los primeros 3 lugares de lo que es el salario mínimo en dólares, ¿no? Nosotros hicimos una proyección la semana pasada de un 20%. Pero tal como tú dices, eso de 30% ya nos tienen acostumbrados los sindicatos Sí. a pedir más, Para negociar abajo. porque ellos saben, los empresarios hábilmente recogieron la propuesta, la van a estudiar, Hagan tiempo. pero entonces hacer su contrapropuesta. Sí, no, que claro. seguramente vendrá, yo entiendo, por encima, debe ser por encima de un 10, obviamente, ¿no? Sí. Estamos hablando de la inflación acumulada, por Sí, lo menos. ellos en la del año antepasado entraron a la negociación con un 8, con una propuesta de un 8. Sí, la inflación acumulada, creo. Sí, pero eso no La inflación acumulada ahora mismo sería un 7 en los 2 años que van, ¿no? Pero como tú y yo comentábamos la semana pasada, habría que contemplar también por lo menos la inflación proyectada, que tiene 4%, más o menos 1, ¿no? Y también se podría seguir la estrategia, hacerlo en dos etapas. Sí. ¿Qué es lo que se ha hecho en los últimos tiempos? Es lo más probable. Es lo que se ha hecho en los últimos tiempos. Sí. Y lo han aceptado tanto los patronos como los trabajadores. Sí, así se evita tener que estar haciendo reclamos a destiempo, salvo que entra un aumento cada año, en tal caso. Sí, salvo que haya alguna situación de deterioro muy marcado en lo que es el comportamiento de los precios, ¿no? Y recuérdate que en una ocasión llegamos a tener creo que más de 2 aumentos dentro de un año. Sí. Y llegamos a tener aumentos hasta de 60%. Pero claro, con inflación de 3, ¿te acuerdas? Que cuando tuvimos una inflación de 100% en un gobierno pasado. Pero no es común que el gobierno haga la propuesta. Y menos inicial. Yo siempre he entendido, y lo comentábamos tú y yo en el programa pasado, que no debió hacer propuestas porque se entiende que el gobierno, entre los patrones y los sindicalistas, actúa como árbitro. Sí, el tercero imparcial. Un árbitro que tiene todo el poder en su mano hasta de mandar una ley al Congreso, un decreto. Claro. Que busca la posibilidad de que haya una negociación. Exacto. Pero el presidente, yo creo que él expresó una idea de lo que él entendía que debía hacer. No dijo hagan esto. No. Pero dicho por un presidente. Sí. Se le tomó la palabra. Claro. De todos modos, es positivo el hecho de que ya se esté en la mesa de negociación, porque ahí es donde se tiene que decidir. Claro, el miércoles que viene se propuso la primera reunión para el miércoles que viene. Eso es parte, se propone la audiencia. Y vuelve, sí, eso. Y ya Semana Santa también habrá que entrar en recesión. Sí, bueno, Semana Santa es en marzo. No, en abril. Del 13 al 18 de abril. No, se supone que ya para Semana Santa deberá estar aprobado. Sí, porque el año pasado entró en vigencia, fue el 1 de abril. Sí. El presidente dijo que su deseo era de que se aprobara y que comenzara a operar desde el mismo mes de febrero. No, pero yo creo que eso no eso no, porque lo que establece las disposiciones del Comité Nacional de Salarios es cada 2 años. Sí. A la empresa sí lo hemos tenido, que ha entrado hasta en junio, julio, ¿no? Sí. Pero también los empresarios han puesto sobre la mesa un planteamiento, y es de que vamos a aprovechar esto y vamos a terminar de discutir el tema de la reforma del código. Eso hubiese sido lo ideal, que el código tuviese aprobado. Y la ley de la seguridad social. Sí. Porque aquí se está hablando nada más del salario nominal. Pero cuando se habla de la compensación del trabajador. Claro, es muy amplio. Y otra cosa que tú y yo siempre hemos dicho, no se trata solamente de reajuste del salario mínimo. Eso necesariamente presiona aumento o reajuste de todas las escalas salariales. Toda la escala. Porque si tú tienes una gente que gana
$28,000 pesos ahora. 10,000 pesos. Y otro que gana 12 y tú le subes el de 10, lo subes a 12, tiene que aumentar el otro. Que gana 28 ahora, sí, que está ganando un 10%, más de un 10% por encima del mínimo. Sí. Óyeme, tú no lo puedes dejar, si aumenta el mínimo ahora a 30, no, tú no puedes dejarlo en 28. No. Y si lo lleva a 30, 32 por lo menos. Y si lo lleva a 30, no lo va a dejar entonces. Igual, menos. Entonces, eso muchas veces no se toma en cuenta. Lo otro es que cuando se habla de mejorar el ingreso del trabajador, la seguridad social, sí, cuenta porque... Y es necesario. Claro. Ese está ahí y se está dejando como guardado y como que no se menciona. Y ahí hay muchos intereses y es muy, muy serio. Se ha mantenido igual, por ejemplo, el sistema de pensiones, 7 y tanto las empresas y 2 puntos y tanto los empleados. Se ha hablado en reiteradas ocasiones de que debe ser mejorada esa cotización, llevada por lo menos a un 15 y aumentar la edad de los 60 a los 65, sí, como lo están haciendo la mayoría, sí, de los países que la tenían todavía en 60, ¿no? Porque la esperanza de vida ha aumentado, ¿no? Sí. Y obviamente que el trabajador estaría ahí mejorando su situación laboral, ¿no? Pero aquí nada más se habla del salario. Y esas compensaciones, bueno, lo más natural es que forma parte del costo del pasivo laboral de la empresa, ¿no? Pero eso no se está contemplando. No. Lo ideal hubiese sido que antes de reajuste tuviéramos un nuevo código que sea estancado por punto. Con 1 punto, 2 puntos. Exacto. Y la ley de la seguridad social. Que aprovechando el código era el momento preciso. Que deben ser mejoradas necesariamente los 3 pilares de la ley de la seguridad social, sobre todo la parte de la pensión. Pero tú necesitas una mayor cotización. No la va a cargar todas las empresas. Cuando tú haces reajuste ahora, tú aprovechas, bueno, trabajadores, ustedes van a subir, ¿no? Aunque se mantenga el porcentaje, como quiera, va a aumentar la compensación, ¿no? En términos relativos. Pero si se sube de 10 a un 15%, se establecen las proporciones y entonces los dos compensan. La otra parte es la indexación. La indexación es muy bonita para la renta. Sí. Pero no se ha indexado la escala de la gran empresa, que se ha mantenido, como tú y yo comentábamos en el programa anterior, en 4 millones, que ya lo tiene cualquier colmado. Cualquier colmado. Así entonces, eso no se dejó pendiente, pero eso no se tocan esos temas. Y son temas vitales para poder, porque claro, hay que hacer un todo. Pero claro, si no, elimina esas 4 escalas que tú tienes, porque ahorita 4 millones va a ser una micro. Claro. Y establecer 1 o 2 escalas solamente. Bueno, a ese ritmo va a quedar una. Sí, debía quedar una. Claro, porque debía ser una, 4 millones de pesos, eso es ahorita eso va a ser una micro. Eso es no creo que tú pongas una mediana ni una pequeña empresa con 4 millones de pesos. No. Se lo traen salario solamente. Claro. Con 10, 12 trabajadores. Instalaciones y equipo. Sí. Y mantenimiento y servicios y pago de servicios. Y la renta. Sí. Bueno, pago de servicios, sí. Te mata. Gracias, don Carlos. Tenemos tarea la semana que viene, a ver qué pasa con el comité de salario, a ver si avanza un poco. Los empresarios tendrán que preparar su propuesta. Sí. Y obviamente que después irá a discusión, probablemente los sindicatos se paren de la mesa y digan que eso es ridículo, todo eso es parte de... Pues eso es parte de las negociaciones, parte del show diplomático de las negociaciones. El show de las negociaciones. Sí, así mismo es. El diario vivir. Seguiremos analizando esto la semana que viene. Como todos los días, la economía. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Señores, el marco noticioso de las expectativas en América Latina, parte del mundo, pero en América Latina en especial, son las medidas del presidente Donald Trump. 2 semanas en el poder y cada vez son más controversiales sus medidas. Mucha gente lo esperaba, algunas de las cosas ya la gente conoce cómo gobierna Donald Trump, pero a veces hay cosas que uno se queda medio asombrado. Pero importante para nosotros, directamente para la República Dominicana, por ejemplo, es la visita de Marco Rubio, el enviado especial del presidente de los Estados Unidos, porque es el secretario de Estado, el canciller. Una información ahí de la cantidad de veces que ha venido un canciller a República Dominicana, y en el gobierno de Luis Abinader es la oportunidad en que más veces ha visitado un canciller República Dominicana de los Estados Unidos. 3 cancilleres, 3 veces han visitado. Mike Pompeo, que vino a la toma de posesión. El caso de Anthony Blinken, que estuvo aquí hace unos meses, y ahora Marco Rubio. Interesante. ¿Qué nos trae esta visita? Los analistas internacionales saben más que uno. Julián Roa, buenas noches. Buenas noches, don Rubio, y buenas noches a los amigos radioyentes. ¿Qué nos trae la visita de Marco Rubio? Porque es una visita que hay que verla, yo diría, dentro de un contexto, no solamente de República Dominicana, claro, sino de hacia Centroamérica y el Caribe. De todo el hemisferio, sí, para utilizar los términos del Departamento de Estado. Claro. Pues ellos no hablan de América. No, el hemisferio. Sino del hemisferio. Bueno, trae un mensaje muy claro, no solamente mensajes, sino acciones propias del gobierno de Donald Trump. Toda la campaña del presidente Trump fue en base a tratar al famoso MAGA, el Make America Great Again, ¿no? ¿Verdad? Y parte de eso tiene que ver con Estados Unidos imponer sus disposiciones en todo lo que tiene que ver con el mundo externo a los Estados Unidos. No solamente es América Latina, también lo es Europa y también lo es el Asia. Ha habido medidas para todo el mundo. Pero en el caso de América Latina, las medidas han sido fundamentalmente en tratar de mantener la seguridad de los Estados Unidos en términos internos, tema migratorio, número 1. Para Donald Trump, los últimos años, la inmigración desordenada y desorbitada de latinoamericanos al territorio norteamericano es una prioridad tratar de controlar. Y por supuesto, una de las medidas ha sido tratar de presionar a los países emisores de inmigrantes de que reciban de nuevo los posibles. Él está hablando de 1 millón de deportaciones o de sacar a los inmigrantes ilegales. Sí. Tiene una especie de gradualización en la salida, y es que primero quienes hayan sido condenados por delitos graves. Que están en cárceles, otros que están en procesos. Y inclusive hasta de una multa de tránsito, tenga una idea. Sí. Todo lo ilegal en sentido general. Y una de las motivaciones de este viaje de América Latina, uno de los puntos fundamentales es el tema migratorio, con cada uno de los países, y el tema de la seguridad para el caso de Panamá, y el tema comercial para el caso de México y Canadá. Hubo una amenaza que luego se convirtió en una orden ejecutiva, fue la colocación de un 20% a los productos comerciales de México y Canadá. Y eso trajo como reacción que la presidenta Sheinbaum de México planteó la idea de colocar 10,000 soldados mexicanos en toda la frontera. En síntesis, es una especie de trofeo de Donald Trump el que México realmente se ocupe de la frontera. Hasta ahora, y sobre todo con el gobierno de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, México era una especie de paso, de puerta abierta. Sí. Abierta en Guatemala y abierta, por supuesto, en los Estados Unidos. Esa es una de las consecuencias que ya el propio Trump ha dicho, que va a suspender por 30 días para ver si esas medidas se cumplen y tienen efectos. Igual con Canadá, igual con China. La ha establecido un 10%. Sí, pero China ha respondido con un 15%. Claro. Pero yo veo que en esta visita de Marco Rubio, si bien se habló mucho de las expectativas de la visita, sí,
vemos en Panamá. Ya habíamos tenido la experiencia de lo que pasó en Colombia. Una bravuconada del presidente Petro que manejó, a mi juicio, torpemente un estado de relaciones. Totalmente. Tú tenías que manejarte de otra forma. Estás hablando frente a otro gobierno, a otro presidente y frente al imperio. Sobre todo debió manejarlo el canciller. Claro, y tú habías dado ya una orden inicial de que se permitían los aviones, después echarlo de buenas a primeras hacia atrás. O sea, no se cumplieron. Y después de eso, si usted quiere, venga y túmbeme. O sea, creo que él perdió un poquito la visión de lo que tenía. Y al final de cuentas, permitió los aviones, pasó todo y siguió la situación. O sea, le dobló el brazo a Petro, viéndolo en un marco general. Y en Panamá, que el presidente también fue mucho más diplomático y más decente y más... Pues se plantó, no, la soberanía, se va a respetar, aquí eso no puede ser, que no... y además de eso, dio riendas sueltas a las protestas que hubo en las calles, quemando banderas y todo ese tipo de cosas, y una serie de pronunciamientos, pues después al final de cuentas de la visita. Los resultados con Panamá son mayores a lo que esperaba Estados Unidos. Estas amenazas a Panamá de volver a recuperar el canal, algo que desde el punto de vista que no sea por el ámbito militar es casi imposible. Sí, no, claro. Hay que decirlo, aunque con una presión seria. No podemos descartar, ya Estados Unidos invadió a Panamá hace menos de 15 años. Sí, con el caso de Noriega. Con el caso de Noriega, a nadie sorprendería. Claro, eso es una medida extrema que en estos tiempos es difícil. Sí, es más complicado ahora. Era una amenaza, pero consiguió del presidente Mulino varias cosas. Una de ellas fue eliminar el acuerdo que había celebrado Panamá con China con relación a la ruta de la seda. La ruta de la seda. La ruta de la seda es la ruta transcontinental más grande del mundo. Claro. Tiene una ruta comercial que prácticamente pondría el comercio internacional, sobre todo el transporte internacional, en manos de China. En manos de China. Que hasta ahora es terrestre. Y que se va expandiendo. Pero va, claro, por supuesto, va tomando parte de lo que es América. Y otro es el tema de revisar, auditar, como lo dijo el presidente Mulino, auditar las operaciones que han hecho las dos compañías chinas con relación a la concesión que han recibido del canal de Panamá. Si hay una revisión y una auditoría, significa que en 3 años, que es el vencimiento de los acuerdos, posiblemente sea eliminado los acuerdos con China. Que van a estar dentro del periodo de gobierno de Donald Trump. Por supuesto. Y algo que a mí me lució humillante es que el propio Marco Rubio pudo ver en el aeropuerto de Tocumen cómo se deportaba a algunos colombianos que traspasaban desde Estados Unidos, Panamá, desde Panamá a Colombia. Eso para mí fue vergonzoso. Y por supuesto de ahí... Si estuvieras supervisando. Totalmente. Sí. De ahí el secretario de Estado va a El Salvador. ¿Y El Salvador? En El Salvador, bueno, yo creo que él es más de Trump que de Bukele. Sí. No solamente Bukele estuvo totalmente de acuerdo con lo planteado, sino inclusive le puso a la orden las cárceles salvadoreñas. Es una cosa para mí increíble. Increíble. A ver, aquí hay sitios, no se preocupe, y yo sé cómo manejar los presos. Con Guatemala consiguió en su periplo por Guatemala, consiguió que Guatemala recibiera el gran éxodo que le debe venir de Estados Unidos. Porque por ahí es la ruta, sí, claro. Y además de eso, cortar esa ruta ayudaría a México a tener menos presión. Totalmente. Pero van cortando las rutas. Recuerde que en el gobierno pasado, en el gobierno de Biden, una de las primeras responsabilidades que asumió la vicepresidenta Kamala Harris fue eliminar la ruta desde El Salvador, Guatemala a los Estados Unidos, cosa que fue un fracaso realmente. Y a México. No pudo hacer nada, aunque hubo financiamiento por parte de Estados Unidos de algunos programas. La verdad que no sirvió para nada. Y por último, por supuesto, luego de Guatemala, ya el recorrido es hacia República Dominicana. República Dominicana, que es el sumum, claro. El sumum de esa gira. Claro. Yo creo que con República Dominicana entonces se ve el concierto del plan que era la gira, porque si cada país tenía un punto específico o 2 puntos específicos o varios puntos específicos, había puntos de conjunto de la zona. Claro. ¿Cuáles serían esos puntos? Bueno, yo diría que saber cuáles son los puntos, que es algo que podríamos especularlo. Usted podría especularlo por los actores que participarán en esa reunión.
En la reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, está convocado el secretario de las Fuerzas Armadas. En República Dominicana. En República Dominicana. Pero está convocado el jefe del ejército. No sé si está el presidente, que busque el secretario, y si está el secretario, que busque el jefe del ejército. Para mí es un tema, para mí no, especulando, pero es casi seguro el tema de Haití y las relaciones con Haití y toda la inestabilidad política y económica en la cual se encuentra Haití. Eso es por un lado. El tema de convocar a la directora de la persecución de la corrupción, a Jenny Berenice, y no convocar a la titular, en este caso, a doña Miriam Germán, también es una señal. Sí. Tiene algún tipo. El tema de la droga, por supuesto, de convocar al director del Consejo de la Dirección de Droga. Sí, parece la droga es un punto importante en República Dominicana. Haití, el tema de las drogas, el tema de la persecución de la corrupción. Son los temas que para mí serán. Y hay unos temas que, por supuesto, solamente lo sabrá el presidente y los Estados Unidos. Tendrá que ver con la relación con China. Eso te iba a decir, la situación con China. China. Es un tema más cerrado, menos público, que es un tema ya de la política exterior. Yo lo digo porque comenzando el gobierno, Luis Abinader planteó el tema de las inversiones de China en República Dominicana. Así es. A propósito de que precisamente en esos momentos, en esos tiempos. Que no fueran temas estratégicos, dijo el propio presidente. Que en esos tiempos, sí, China estaba tratando de hacer una inversión grande en el puerto de Manzanillo. Claro. Y los Estados Unidos dijeron que es una zona de su geopolítica geográfica muy importante. Que de su Lebensraum, como yo digo. De su Harlan. Eso no es la verdad que iban a pedir eso. Y entonces el presidente hizo una declaración bastante fuerte diciendo que China podía, tenemos relaciones y somos amigos, pero no podían invertir en aeropuertos. Lo especificó incluso en temas tecnológicos, en una serie de temas. O sea, que lo sacan de lo que es el gran impacto del comercio actual. Hay una noticia en curso que habla de la incautación de un avión del presidente Nicolás Maduro, del gobierno de Venezuela. Eso estaba negociando porque están ahí. Estaba ahí el avión. Precisamente alguien especuló que podía estar presente el secretario en la incautación del avión. A mí me luce descabellado, pero la idea de que se haga en la visita de él tiene un mensaje muy claro al gobierno de Venezuela. Todo indica que lo que busca, y parece que el Estado Dominicano, esa es la tesitura que lleva, es tratar de cómo alinear la República Dominicana con los intereses de los Estados Unidos, cosa que no es mala, lo que no puede ser que eso sea a costo de disminuir la soberanía dominicana, sobre todo en sus relaciones con China. Sin embargo, el anuncio que se hizo de que los Estados Unidos estaba restringiendo, suspendiendo o disminuyendo su aporte económico al tema de las fuerzas militares que estaban ayudando a la policía de Haití, generó mucha preocupación y suspicacia en el hecho de que, caramba, si los Estados Unidos precisamente se retiran o no nos dan ese apoyo, la lucha comienza a ceder. Haití, aunque le parezca extraño lo que voy a decir, Haití no es un tema relevante para la política de Donald Trump. Pero para nosotros sí. Es un tema de contención. Sí, pues para nosotros sí. Entonces, esto es un dar. Correctamente. Yo te doy, tú tienes que darme algo. Creo que Haití va a utilizar, o entiende que debe utilizar, a alguien que ha sido su aliado para tratar de contener cualquier crisis en Haití, y es a la República Dominicana. Nosotros vamos a jugar un papel, insisto, estoy especulando, la idea de Estados Unidos es que nosotros juguemos un papel más protagónico en la solución a la crisis haitiana. ¿De qué forma? No lo sé, realmente. Sobre todo cuando nosotros no podemos formar parte de esa fuerza militar en Haití, porque por un tema de sucesos históricos que no lo vamos a traer. De soberanía. Que no es necesario. Y que un dominicano mandando a un haitiano es un conflicto. Y de soberanía, que ellos dirán, ustedes vienen a meterse con nosotros. Pero no es una prioridad de Donald Trump Haití. Es una prioridad si se saliera de control. Pero mientras Haití siga en esa, que es una situación sumamente complicada, Haití se encuentra en una anarquía social. No ni siquiera ya política o económica. Sí. Es una verdadera anarquía social que no es tan fácil contener.
Entonces, de una manera u otra va a tratar de que República Dominicana tenga ciertas indulgencias y cierta flexibilidad en algunos temas con Haití. Sí, pues por ejemplo, en el caso de los inmigrantes, que es uno de los temas más sensibles para la República Dominicana en los últimos tiempos, y las deportaciones o las repatriaciones, los Estados Unidos no tendrían cara para pedirnos a nosotros que cesemos las repatriaciones. El problema de ellos no es de cara, es de interés. No, pero ¿cómo nos piden que cesemos las repatriaciones si la política de ellos son las repatriaciones? No se lo pedirán públicamente, pero tienen otra forma de pedírselo. O de por lo menos motivarlo a usted de cómo usted va, como algún tipo de... Marco Rubio utilizó una palabra que para mí me lució grosera y habló de reward, habló de recompensa. Los países que se alineen con la política estratégica de los Estados Unidos tendrán una recompensa, tendrán un premio para ver si lo hacemos más. Sí, le vamos a dar un caramelo. Le vamos a dar un caramelo, entonces no sabemos de qué tamaño va a ser la recompensa para la República Dominicana y cuál va a ser las exigencias que le haga. No es un simple visitar por visitar, porque está visitando países que de una manera u otra mantienen una posición consona con los Estados Unidos y hasta con el propio gobierno de Trump. Este joven, Marco Rubio, que no es tan joven, un cincuentón, pero es un cubano, de origen cubano. Y hasta tiene algo folclórico porque la biografía que coloca el Departamento de Estado lo hace ver como de padre refugiado de la Revolución Cubana, cosa que no es cierto. Cuando los padres de Marco Rubio salen de Cuba, salen en el año 56. Fidel Castro, ni pensarlo. Son refugiados económicos, no políticos. Pero sucede que el hijo de inmigrantes que se van a Estados Unidos por problemas económicos, el que ahora saca todo el que se va por un problema económico es un poco contraproducente para la propia imagen de él. Por eso le hacen ver que su familia sale huyendo de la Revolución Cubana, que son exiliados políticos y no económicos. Cosa que no es cierto. Eso quizás para reforzar su anticomunismo y sus posiciones políticas contra los regímenes de fuerza. Correctamente, sí, claro. Eso quizás es para reforzar esa parte. Claro. Pero yo te digo en el caso de los refugiados, porque República Dominicana... Perdóneme el ejemplo, es un cubano que va a aprobar, ya ha aprobado, colocar 30,000 ilegales en la base aérea de Guantánamo. Es un cubano. Sí. De una manera u otra. Sí. Debe lo intrínseco de su soberanía, de su soberanía familiar. Como contraproducente. Es un poco cuesta arriba. Sí. Por eso es que todo hay que verlo como un tema contra el régimen socialista, comunista. No, es un cubano que está llevando 30,000. El gobierno de Luis Abinader desde agosto, septiembre, octubre del año pasado inició el plan de repatriación con una forja de 40,000 por mes. Eso es un número. Está bien. Eso es un discurso. Está bien, pero estaban ahí, 40,000 por mes. Y se daban las cifras con mucha fuerza. En la migración y las Fuerzas Armadas daban sus cifras indicando cómo iba cumpliéndose el plan, el propósito del plan. Okay. Y en eso ha sido inflexible hasta este momento. Al contrario, que la lucha para que no vuelvan para acá con los contrabandos, con el tráfico de gente que se ha incrementado porque es un negocio. Si tú lograste pasar un camión cargado, te bañaste de cuarto y te puedes retirar por lo menos 6 meses tranquilo. Sí. Por así decirlo. Si el gobierno de Luis Abinader cede en algo, por alguna razón humanitaria, por lo que fuera, en esa lucha, se verá como una imposición de esta visita de los Estados Unidos. Innegablemente. Entonces, es una situación que coloca al gobierno en una situación incómoda. Totalmente incómoda. El tema de la cantidad de repatriados mensualmente es un eufemismo. Para usted si usted sacara todos los días en autobuses, porque no se lo vaya, tiene que llevárselo, no es a pie. Si usted sacara 300 autobuses diarios con 30 personas, por ejemplo, usted estaría sacando cerca de 3,000 personas. Sí. Usted estaría sacando menos de 15,000 personas al mes. Sí. ¿Cuál es un eufemismo? Pero es innegable que está la política de repatriación. Eso no se niega. Ahora, con una frontera tan porosa, la verdad es que la cantidad de vehículos que transportan haitianos, vehículos públicos, privados, es enorme.
Como están entrando, sí están saliendo. Como están saliendo, sí están entrando. Es una especie de juego peligroso. Pero Estados Unidos, le insisto, el problema de Haití tiene enfocado a la República Dominicana como su posible solución. Cosa que es una desgracia para nosotros. Para nosotros, claro. Innegablemente. Claro, porque pueden venir imposiciones para lograr ese Totalmente. propósito. Y eso no es bueno. Usted menciona todo este periplo del secretario Marco Rubio, pero Donald Trump tiene unos enviados también en Medio Oriente. No, Tiene unos enviados en Europa. Tiene su Marco Rubio en otra parte del y mundo. tuvo uno en Venezuela. Correctamente. Que eso lo quería decir. En lo cual fue muy armonioso con Venezuela. Sí. La Citgo sigue igual haciendo todo su comercio con Venezuela y Estados Unidos. Y se llevó un premio. Así se es. llevó 6 norteamericanos que estaban presos. Que estaban presos, aquel grupo que agarraron que estaban supuestamente intentando un plan para atentar contra Maduro. Habría que ver en qué punto se sincroniza el discurso político y el discurso económico. Son dos cosas diferentes. El discurso político con el discurso comercial. Hasta ahora Venezuela no ha tenido ningún tipo de sanción con relación a su comercio con Estados Unidos. En esta etapa, por supuesto. Aunque parte de la incautación de los aviones, que son aviones que violan esa orden ejecutiva de la sanción a Venezuela, fundamentalmente. Pero en las grandes empresas todo sigue igual. Pero ese es un seguimiento a una acción del gobierno de Biden, que fue el primero que inició las incautaciones. Así es. Sí. Entonces, ahí hay una política definida. De manera irregular. Sí, pues digo, pues hay una política definida. La incautación de un bien mueble, los aviones son bienes muebles, de un bien mueble en la República Dominicana tiene que hacerse de manera judicial. Sí. Tiene que haber una homologación. Una sentencia definitiva. Una homologación de un juez para la incautación. Sí. No lo puede hacer un país extranjero, en todo caso. Y la reacción, por supuesto, con relación a las relaciones diplomáticas con Venezuela, no pueden ser más adversas. ¿No? Y ahora mismo están en un punto muerto. Totalmente. República no Dominicana tenemos embajador, no tenemos nada allá. Y la incautación de un nuevo avión sería un salpazo más a esas relaciones. Pero, ¿tú crees que haya alguna variación con Maduro después de esta visita del enviado especial de Trump? Todo va a depender de la guerra con Ucrania y la guerra con China, la guerra comercial con China. ¿Y la guerra con Ucrania, qué tú crees que va a pasar? Porque... Bueno, el presidente Trump dijo que la terminaba, que era un asunto de sentarse en una sola reunión. La verdad es que esa guerra no se termina ahora, aunque la posición de Estados Unidos, en cierto modo, que coincide un poco con Rusia, es entregar los territorios que ya no son ucranianos, en términos prácticos no son ucranianos, que toda la zona del Donbass, sí. Que es una zona eminentemente eslava, es una zona eminentemente rusa. Pero dentro de la comunidad internacional forma parte del territorio de Ucrania. Sí. Territorialmente está estamos hablando de Lugansk, de Donetsk, de la propia Crimea, que fue territorio ruso mucho tiempo. Entregar eso es perder todo lo que tiene que ver con su punto estratégico en el Mar Negro. Sencillamente para Ucrania es inaceptable. Pero de alguna forma hay que llegar a algún tipo de negociación. Y por supuesto posponer para más de 10 años el posible acuerdo de la entrada de Ucrania a la OTAN. Eso lo retrasaría. Sí, es una situación que todavía está estancada. Habría que ver cómo se resuelve. ¿Entrarán tropas de Estados Unidos a la Franja de Gaza? No, eso es un discurso también. Eso es un eufemismo. Había mucha gente que estaba esperanzada en que eso ocurriera. No, eso es... Incluso el discurso de Netanyahu alentaba esa acción. Lo que sí fortalece el discurso de los grupos conservadores en Israel, del Likud, de los ortodoxos, fortalece la idea de la eliminación de la resolución de Naciones Unidas y, por supuesto, la hoja de ruta. Recuerde que en el año 47 lo que se aprueba en Naciones Unidas fue aquella famosa declaración de Balfour, que establecía el establecimiento de los 2 estados. Sí. Y luego en el 47 ya se hace como una resolución de Naciones Unidas. Y entonces se traza a través de Camp David, usted recuerda, toda esa hoja de ruta de Oslo del año 93. Ya establecido el Estado de Israel, el establecimiento del Estado palestino, a tal nivel que Israel comienza a cumplir con parte de esa hoja de ruta. La idea de entregar a la Cisjordania
a la Autoridad Nacional Palestina y le da a entregar Gaza a la Autoridad Nacional Palestina y por supuesto sacar todos los colonos judíos de esos territorios, era un cumplimiento de la hoja de ruta. Ahora con esta posición Israel lo que sencillamente abandona todo ese tipo de ideas y entiende, como ya lo ha manifestado Netanyahu y parte del Knesset, del Parlamento judío, de que no es posible el establecimiento de un Estado palestino en el territorio que Israel entiende que es su territorio. No, esto de Trump fortalece más esa posición. Sí, pues, va a ser y se la coloca en una posición más difícil a la conformación del Estado palestino. Por lo tanto, alarga todo el conflicto. El conflicto no se termina con Trump. El conflicto comenzó en el año 47 sí. Y ha habido oficialmente, pero ha sido un conflicto de la vida. Un conflicto milenario, sí. Por supuesto. O sea que esto complica más la situación, más que resolverla. Bueno. Don Julián, vamos a ver qué pasa. La semana que viene ya tendremos mejores resultados. Vamos a esperar que Marco Rubio, ya en la tranquilidad de su oficina, del Departamento de Estado, se pase un fin de semana tranquilo, dándole un informe a Trump de las cosas que no se dijeron públicamente en todas estas visitas. Y después, me supongo que una de esas conferencias de prensa hablará de un resultado me gustaría global. Que, no sé si me puedo equivocar, que quien diera la declaración por la República Dominicana fuera el canciller y no el presidente. Pero va a ser el presidente. Bueno. Eso es la conferencia de prensa. Muy bien. Sí, así es. Gracias, don Julián. Ya veremos la semana que viene qué pasa. Si Dios quiere. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa sobre lo que está pasando en República Dominicana, Centroamérica, en esta gira de Marco Rubio y todo lo que pasa con Donald Trump, incluyendo Rusia, Ucrania, Medio Oriente y hasta Venezuela. Nos vemos en la próxima. Yo soy Rudy González. Gracias por su compañía.